Alexander Suche Friedman, época Ajaronín, año 1897 al 1943. Fue un destacado rabino judío ortodoxo polaco, activista comunitario, educador y periodista y estudioso de la Torá. Fue el editor fundador de la primera revista hebrea de Agudá de Israel, Digleinu, Nuestra Bandera, y autor del Mahayash el Torá, Manantiales de la Torá, una antología de comentarios sobre la porción semanal de la Torá que sigue siendo popular hoy en día. Fue encarcelado en el gueto de Varsovia y deportado al campo de concentración de Trawinki, donde fue seleccionado para su deportación a los campos de exterminio y asesinado hasta noviembre de 1943. Nació en Sochaux, Polonia, en el año 1899. Su padre, Aaron Yoshua Friedman, era un shamash pobre, cuidador de la sinagoga. Su madre complementó los ingresos familiares vendiendo productos en diversas ferias y mercados. Alexander Suche, su único hijo, demostró ser un Ilui, estudiante excepcional, a una edad muy temprana. Cuando tenía 3 años, se sabía de memoria todo el libro de Génesis. Cuando tenía 9 años, su Melamed le informó a su padre que ya no le quedaba nada que enseñarle. Luego su padre hizo arreglos para que aprendiera con un talmúdico erudito que había sido traído de otra ciudad por 3 familias adineradas para enseñar a sus talentosos hijos. La matrícula era de 3 rublos por semana, una suma enorme en aquella época. Cuando estas familias se enteraron de que Alexander Suche se uniría a su grupo, ofrecieron pagarle a su padre los 3 rublos por el privilegio de que Alexander Suche aprendiera y motivara a sus hijos. Pero su padre insistió en pagar él mismo la matrícula, que equivalía a su salario semanal completo. Después de su bar mitzvah, Alexander Suche ingresó a la yeshiva de Sokachover en el verano de 1914. Se comprometió con una chica de un pueblo cercano. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, él y su novia y sus padres huyeron a Varsovia, donde estudió con el rabino Baruch Gelbart, un erudito talmúdico acomodado que ofreció apoyarlo, oferta que él rechazó. Friedman también asistió a conferencias impartidas por el rabino Dr. Emanuel Kallerbach para jóvenes refugiados judíos en Varsovia. La Polonia de la posguerra estuvo llena de nuevas reformas y movimientos políticos que provocaron que muchos jóvenes judíos se rebelaran contra la observancia tradicional de la Torá. Friedman fundó la Federación Ortodoxa para fortalecer a los jóvenes que todavía eran leales al campo de la Torá. En la primera Nesiá Gedolá de 1923, leyó en voz alta una declaración en nombre de los jóvenes Haredí que prometían lealtad a Moshe Gedolei HaTorá. Su organización, como otras ortodoxas, se unió bajo la bandera de Seiri Agudá de Israel, el movimiento juvenil Agudá. Friedman posteriormente ascendió en la fila del movimiento juvenil Agudá de Israel hasta convertirse en su figura principal y asesor. En el año 1925, Friedman fue nombrado secretario general de Agudá de Israel de Polonia, cargo que ocupó hasta su muerte. Representó a Agudá de Israel en el Consejo de la Comunidad Judía de Varsovia y fue elegido miembro de este último organismo 3 veces, en 1926, 1930 y 1936. También fue presidente de Keter HaTorá, el brazo de recaudación de fondos educativos de Agudá de Israel, jefe de la Federación de Escuelas Yesod HaTorá, la red de escuelas para niños dirigida por Agudá de Israel, miembro del Ejecutivo Nacional del Movimiento Beit Jacob en Polonia y director del Seminario de Maestros Beit Jacob en Cracovia. También fue uno de los fundadores del Seminario para Profesores de Religión de Varsovia y dio conferencias en este Instituto de Formación de Profesores. Además de sus otras dotes, Friedman fue un orador y escritor magistral. Sus discursos combinaban un profundo conocimiento de la Torá con ideas originales y fue el segundo orador más popular de Agudá de Israel en Polonia, solo superado por el rabino Meir Shapiro, el rab de Lublin. Escribió muchos artículos para la prensa religiosa, exponiendo el punto de vista de la Torá. En 1919 fundó y editó Digleinu, Nuestra Bandera, una publicación de Agudá de Israel para jóvenes. Este artículo se publicó entre 1919 y 1924 y nuevamente entre 1930 y 1931. De 1936 a 1938 fue coeditor de Darkeinu, Nuestro Camino, el diario oficial de Agudá de Israel de Polonia. También escribió poesía. Friedman visitó Eretz Israel en 1934 como parte de una delegación encabezada por el rabino Yitzhak Meir Levin, activista de Bor Agudá de Israel. Su hermana, que se había casado con el rabino Abraham Mokatowski, conocido por su seudónimo Eliyahu Kitov, emigró a Eretz Israel antes de la Segunda Guerra Mundial, al igual que sus padres, pero él optó por permanecer en Polonia debido a sus responsabilidades comunitarias. El 20 de noviembre de 1939, Friedman fue arrestado junto a otros 21 líderes judíos polacos y encarcelado durante una semana para evitar que se resistieran a la construcción del gueto de Varsovia.
Después de su liberación, se convirtió en el único representante de Agudá de Israel en el Judenrat de Varsovia, consejo de la comunidad judía que asesoró al Comité de Distribución Conjunta Judía Estadounidense con respecto a los esfuerzos de ayuda de este último. En ese momento los judíos religiosos enfrentaban mucha discriminación por parte de las organizaciones de ayuda judías seculares. Friedman impulsó con éxito la apertura del primer comedor de beneficencia kosher en Varsovia, al que siguió la apertura de varios otros comedores gratuitos operados por trabajadores de Agudá de Israel. El Joint y el Judenrat le confiaron cientos de miles de dólares en estipendios para distribuir entre los cientos de familias de refugiados que llegaron sin un centavo a Varsovia, una tarea que cumplió con humildad y sensibilidad. Friedman fue uno de los líderes de la Torá en el gueto de Varsovia. Organizó una red clandestina de escuelas religiosas, incluida una escuela Yesod HaTorah para niños, una escuela para niñas Beit Jacob, una escuela de instrucción judía elemental y 3 instituciones de estudios judíos avanzados. Estas escuelas, que funcionaban bajo la apariencia de jardines de infancia, centros médicos y comedores sociales, eran un lugar de refugio para miles de niños y adolescentes y para cientos de profesores. En 1941, cuando los alemanes dieron permiso oficial al Judenrat de Varsovia para reabrir las escuelas judías, estas escuelas salieron de su escondite y comenzaron a recibir apoyo financiero de la comunidad judía oficial. Aunque el presidente del Judenrat, Adam Seskinau, a Friedman le pidieron a menudo que se convirtiera en miembro del Judenrat, pero Friedman solo accedió a organizar el comité religioso del Judenrat, al que dotó de representantes de todos los partidos políticos religiosos. El 22 de julio de 1942, los alemanes iniciaron deportaciones masivas desde el gueto de Varsovia a los campos de exterminio. Entre los deportados se encontraba la esposa de Friedman y su hija de 13 años, su única hija, que le había nacido después de 11 años de matrimonio. Friedman alertó a los judíos del mundo sobre el inicio de las deportaciones en un mensaje codificado. Su telegrama decía: "El señor Amós cumplió su promesa del quinto tercio". Se refería al libro de Amós, capítulo 5, versículo 3, que dice: "A la ciudad que salga con 1000 le quedarán 100, y a la que salga con 100 le quedarán 10 a la casa de Israel". En una reunión política general en el gueto de Varsovia el 25 de julio de 1942, a la que asistieron miembros del Joint, el Bond y sionistas generales, sionistas de izquierdas, comunistas, socialistas judíos y miembros de Agudá de Israel, Friedman fue uno de los únicos judíos líderes que desaconsejaron la resistencia armada. Dijo: "Dios no permitirá que su pueblo sea destruido. Debemos esperar y ciertamente ocurrirá un milagro". Con el comienzo de las deportaciones masivas, el Joint cesó sus actividades en el gueto y Friedman perdió el apoyo financiero para sus actividades. Con mucho esfuerzo, consiguió un trabajo como zapatero en la gran fábrica de Schulz, donde trabajaba en turno de 12 horas. Otros líderes de la Torá que trabajaron en la misma fábrica fueron el rabino Kalonimus Kalman Shapira, el Rebbe Pistarner, el rabino Moshe Betzalel Alter, hermano del Rebbe Gerer, el rabino Abraham Alter Rab, el Paviense y el rabino David Alsterban, el Rab Soloveitchik. Cuando el Joint reanudó sus operaciones clandestinamente entre el octubre de 1942 y enero del 43, Friedman se reincorporó a la organización para ayudar a los judíos religiosos. En marzo de 1943, Friedman recibió un pasaporte paraguayo de manos del rabino Jaim Yisroel Eiz, el activista de rescate de Agudá en Zúrich, Suiza, pero no lo mostró a las autoridades alemanas. Tras el levantamiento del gueto de Varsovia en abril, Friedman estuvo entre los deportados al campo de concentración de Trawiniki, en la región de Lublin. Fue elegido para deportarlo a los campos de exterminio en algún momento después de septiembre de 1943. Se supone que su fecha de muerte fue en noviembre de 1943, el mismo mes que se liquidó el campo de Trawiniki. Entre sus obras se encuentra la popular Der Torah Kabal, traducida al hebreo como Mahayash el Torah y al inglés como Wellsprings of Torah. Combina ideas de comentarios clásicos y hasídicos de la Torah con los hidushim del propio Friedman sobre la porción semanal de la Torah y la Haftara. Friedman escribió esta obra en Yiddish en lugar de hebreo y en un estilo de enseñanza breve, más ligero y fácil de entender para atraer a los muchos judíos que ya no estaban versados en el lenguaje hebreo. Esta obra sigue siendo popular hoy en día. Los escritores de la Torá la citan con frecuencia. Otras obras publicadas fueron Kesef Mehuzak, Plata Refinada, un libro de Hidushim sobre los principios de estudio talmúdico, Kiryat Lesha Yehudit, lecturas para la mujer judía. Friedman también publicó varios libros de texto para escuelas religiosas, incluido Yiddish Lashon, idioma Yiddish, un manual sobre Yiddish. Escribió muchos otros folletos y colecciones de Hidushim, incluida una colección sobre los tratados talmúdicos de Gittin, Kiddushin, Yomá, que utilizó Abnei Hesel, piedra guía, que se perdieron en la guerra.